En este plano que vemos ahora de Agustinho Portelapaz, vemos la ubicación de la Plaza de las Cinco Calles. La plazuela de las Cinco Calles no formaba parte del primer recinto amurallado de nuestra antigua villa. En el siglo XII, la muralla de nuestra antigua villa cerraba las siguientes calles o rúas: Martín Fervén, Formigueira, Rúa da Ancesta, Platería, Asongüe o Correaría, Rúa do Peso da Fariña, Rúa das Ovellas o Tonlearía, Rúa da Ferrería, Lampán de os Judeos e Irao de Santa María. El recinto amurallado del siglo XII tenía dos puertas, la de Santa María y la del Este, que daba hoy a la Plaza de las Cinco Calles. En 1416 aparece con el nombre de Asougue. Este es el nombre que tenía la parte alta de hoy la calle de Isabel II, que se denominaba Asongue o calle de la Correaría. Llamóse también de os Mendiños, que era el con que se denominaba la parte baja de la calle Isabel II hasta la calle Real. Se pierde este nombre en el siglo XVI y se denominó también después Plazuela de la Independencia. En esta plazuela, haciendo esquina con la calle hoy de Isabel II, existía una casa que llegaba hasta la Rúa del Peso de la Harina, hoy Sor Lucía. Su nombre proviene de las calles adyacentes que desembocan en ella, como son Charino, antiguamente dos Cans o Caes, Barón, antiguamente Ramallosa, San Nicolás, antiguamente dos Bispos, Isabel II en su parte baja, antiguamente dos Mendiños, y Asougue o Correaría en su parte alta.